Ok, tema 5 de la serie Morir para dar vida. Hemos titulado el mensaje Quebrantado en el desierto. Ese es el título del mensaje, Quebrantado en el desierto. Bueno, hemos estado aprendiendo que el quebrantamiento es un proceso necesario que todo cristiano debemos pasar o vamos a pasar. El quebrantamiento de nuestro ego es necesario. Somos muy ególatras, ¿sí? El quebrantamiento de nuestra voluntad es necesario porque tomamos libres decisiones, sí, pero muchas de ellas muy malas decisiones. Entonces tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones. Esto es imprescindible para caminar con Dios en una vida que le agrade. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del quebrantamiento? Número 1, madurar nuestro carácter. ¿Para qué? Para ser obedientes, para ser humildes, dóciles, sencillos, como el carácter de Jesús, que dijo en una ocasión: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y yo quiero aprender de Jesús, que es manso y humilde, pero Él también fue quebrantado, ¿sí? Como hombre. Propósito número 2, para que nuestra voluntad, para que las decisiones que tomemos en una libre voluntad sean las mejores que hagamos, ¿sí? Tomar decisiones, sí, pero buenas decisiones, las mejores decisiones. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él decidió irse, pero reflexionó y voluntariamente decidió regresar y fue la mejor decisión. O como Jonás, que también se metió en problemas por desobediente. El Señor tuvo que tratar con él y finalmente decide obedecer al Señor. El tercer propósito es para aprender a depender de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tuvo que ser quebrantado para aprender a depender de Dios y no de su ímpetu, de su buena, o de la sabiduría que él tuviera. Hay un niño ahí, no sé si lo quieren atender. No deberían de estar niños aquí. Ya saben, los sugieres, por favor, hagan su trabajito, se los agradecemos. Y número 4 es para ser vasos de honra y de gloria al Señor. Ahí la necesidad de ser quebrantados. Fíjense que en la naturaleza hay muchas analogías que nos ilustran la necesidad de quebrantamiento. ¿Para qué? Pues para que salga el perfume de olor fragante que está atrapado en el vaso de alabastro. Hay muchas analogías, por ejemplo, la siguiente, miren: en la semilla de trigo está el pan, pero no puede haber pan si no se muelen y se trituran 1 kilo de semillas. ¿Me expliqué? Otro ejemplo: en la oliva o en la aceituna está el aceite, pero no hay aceite si la oliva no es triturada, machacada, quebrantada, ¿sí? Otro ejemplo: en la profundidad de la tierra están los metales más preciosos, ¿sí? Pero para sacar de lo profundo de la tierra los metales más preciosos, se tiene que romper la tierra, escarbar, quebrantar, para que pueda dar aquello valioso que posee, como el oro, la plata, el petróleo mismo que tan necesario, etcétera. Hay un sinfín de analogías y de ejemplos al respecto. Pero aquí surge una pregunta que es importante: ¿cuánto dura el quebrantamiento? Porque hay gente que, algunos me han comentado o comentan: no, pues yo
Yo toda mi vida he sido quebrantado constantemente. Ay, pues es que en el proceso hay pausas donde pues agarras fuerza y pues no, imagínate, es como si todo fuera gozo y alegría, pues así como que en la vida imperfecta que vivimos, como que tampoco, ¿verdad? No, es una combinación. Pero ¿cuánto dura el quebrantamiento? La respuesta es la siguiente: todo depende, su duración depende del entendimiento que tú tengas sobre la necesidad de ser quebrantado. Todo depende de la reacción que tú tengas al proceso de quebrantamiento o a lo que te está quebrantando. ¿Cómo reaccionas? También depende de la disposición que tú tengas o que tengamos cada uno de nosotros cuando viene el quebrantamiento. Porque algunos se resisten, algunos se quejan, otros reniegan. Entonces ahí se va a tardar más. Si reaccionas pues con entendimiento, con humildad, con mansedumbre al quebrantamiento, el tiempo será más corto, ¿sí? Aunque también el tiempo de duración del quebrantamiento depende del material con el que estás hecho, es decir, tu carácter. ¿Cómo es tu carácter? Nuestro carácter se va formando a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida. Inicia desde la educación que nos dieron nuestros padres. Si por ejemplo tu padre o tus padres fueron muy consentidores y te dejaron hacer lo que tú querías, te metieron en un broncón que ahorita estás viviendo, porque no te pusieron freno. Entonces ahora haces lo que quieres y cuando alguien te dice, oye, es que esto a mí nadie me... Entonces tienes muchas broncas. Entonces también depende la duración del quebrantamiento, depende del material del que estás hecho. Repito, tu carácter. Ahora, sabemos que hay materiales duros y materiales blandos, ¿cierto? Por ejemplo, la madera y el barro son materiales blandos. El carpintero trabaja la madera y no es un esfuerzo así extraordinario. El alfarero trabaja con el barro y no hace un esfuerzo extraordinario, porque la consistencia de la madera y del barro son blandos para formarlos. Pero también hay materiales duros, por ejemplo la piedra. Una gran roca puede ser trabajada, pero puro martillazo. Y requiere mucho esfuerzo de parte del escultor. El hierro, por ejemplo, también es un material muy duro, pero de igual manera tiene que ser tratado muy duro para hacer algo útil. Entonces depende también la duración del quebrantamiento del material. Corazón duro, corazón blando. Reacciones duras, reacciones pues que aceptan la voluntad del Señor, y ahí ya es algo tan personal, ¿verdad? Ahora, si tú entiendes la necesidad de quebrantamiento, si tú lo entiendes, no, pues es un proceso que no puedo evitar, lo entiendes. Y si te dispones a ser tratado, ¿cuánto tiempo durará el quebrantamiento? ¿Durará lo necesario? No más. ¿Sí? Sin embargo, podemos alargar el proceso de quebrantamiento si reaccionamos como Jonás. Ve y predícales. Pues no voy. Y ya vimos hace 8 días toda la travesía que vivió para al final decir, no, está bien, Señor, tomo la decisión libre, soberana, una decisión totalmente libre de cumplir el compromiso, los votos y las promesas que yo te hice. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice, ve, levántate y ve, anímame. Exactamente lo que le dijo en el capítulo 1, los primeros versículos se lo repitió en el capítulo 3. O sea, duró más.
su proceso. Entonces, mientras más dócil seas al Espíritu Santo, durará el tiempo necesario. Mientras más duro seas, dura más el quebrantamiento, porque es material duro. Tenemos el caso de Moisés. Fíjense, Dios mismo dijo algo sorprendente de Moisés, porque son palabras directas de Dios que se registraron en Números 12:3. Dios dijo de Moisés: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Imagínate la expresión de Dios mismo respecto a Moisés. Moisés, este hombre libertador de mi pueblo, es el hombre más manso, humilde, sencillo que hay en este momento sobre toda la tierra. Bueno, aquí aprendemos algo. Dios se vale de hombres imperfectos, como tú y como yo, como Moisés, para cumplir sus planes. Sin embargo, para poder usar a Moisés, Dios tenía que tratar con él. O sea, no llegó a ser el hombre más manso de la tierra, así, que haya nacido así. No, ni mucho menos. Dios tuvo que tratar con él. Era material duro. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que quebrantar su soberbia. Dios tuvo que quebrantar el orgullo, la prepotencia y la altivez que Moisés manifestaba. Esteban, que fue uno de los diáconos, de los primeros diáconos en la iglesia cristiana, él también fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Él fue apedreado por seguir a Jesús, pero antes de ser lapidado, él predicó uno de los sermones más extraordinarios del Nuevo Testamento. Él, en ese breve sermón que narraba toda la historia de Israel hasta llegar a Jesús, a quien le aplicó las profecías de que él era el Mesías, que fue cuando ya lo apedrearon, él, al empezar a dar toda la historia de Israel, toca el punto de Moisés. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Está registrado en Hechos capítulo 7, que va a aparecer ahí en la pantalla. Pero antes de empezar a leer, vamos a recordar algo sobre Moisés. Moisés fue adoptado como hijo legítimo por la hija del faraón. ¿Por qué? Porque se lo encontró flotando en una canastita en el río Nilo, ¿se acuerdan? Cuando el faraón de ese entonces quiso matar a todos los varoncitos de Israel, y la mamá de Moisés, recién nacido, para rescatarlo y, en fin, lo metió en una canastita. De ahí viene, esas canastitas que se llaman Moisés, de ahí viene el nombre, y lo metió y lo echó a la deriva. Señor, pues encárgalo, ahí te lo encargo, tú sabrás. Y estaba la hija del faraón junto al río con sus servidores, y vio la canastita y dijo: a ver, ¿qué es eso? Y vio un hermoso niño y lo adoptó como su hijo de manera legítima. Por tal razón, al haberlo adoptado, era ya un hijo legítimo y un candidato a ser faraón. Tremendo, ¿no? Y aquí es donde entra la historia que narra Esteban. Hechos 7:22. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. En ese tiempo, el imperio egipcio era el top, era el número uno, ¿sí? En todas las ciencias, en todo el conocimiento de aquel entonces, Egipto lo poseía. De manera que Moisés fue educado en matemáticas, en astronomía, en literatura, en arquitectura, en biología,
o sea, un poco de todo, un hombre sumamente formado, educado, culto, mucho conocimiento. Pero fíjense que en la naturaleza humana muchas veces la preparación académica vuelve a las personas altivas y menosprecian a los ignorantes. Si tienen carreras, doctorados, maestrías, pues les gusta presumir, ¿no? Pero eso no hace a un ser humano, nomás se llena de conocimiento. Ahora, no estoy diciendo que es malo, no se vaya al otro lado. Estudie todo lo que pueda, pero no permita que eso le eleve el ego, porque si se le levanta, Dios se lo va a bajar. Así de fácil. Dice entonces que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era, dice, poderoso en palabras y obras. Pues ¿cómo no? Por supuesto, el conocimiento de Moisés que ya poseía y que cada día iba creciendo, pues lo hacía a un hombre de mucho conocimiento y de palabras poderosas, y hacía grandes cosas de acuerdo al conocimiento que él tenía, ¿sí? Y Moisés, cada día que pasaba se hacía más poderoso, ¿sí? Estaba casi listo para llegar a ser el faraón, el número uno en Egipto. Sin embargo, el poder en un hombre orgulloso lo vuelve autoritario y prepotente. Hay una frase muy conocida que el poder corrompe, ¿verdad? Y un expresidente de los Estados Unidos de antaño dijo: ¿quieres saber cómo es un hombre? Dale poder. Y ahí sale. Con tantita autoridad que le deleguen a alguien, ahí sale. Y desde la encomienda más sencilla que le puedan dar a una persona: mira, tú te vas a encargar de aquí, no dejes pasar a nadie que no traiga cubrebocas. No, me lo agarra así. ¿Entiende? Pues se siente con el poder. Ahora imagínense a Moisés, un hombre sabio, de conocimiento, de un poco de todas las materias del conocimiento de ese entonces, orgulloso. Imagínense cómo lo volvió. Ahorita lo vamos a ver porque está narrado en la Biblia. En el versículo, sigo en Hechos capítulo 7, versículo 23. Mire, aquí en este versículo nos muestra que Moisés sabía perfectamente que corría sangre judía en sus venas, porque al correr de los años él se enteró quién era su madre y cómo es que él había sido pues protegido echándolo al río, y cómo lo rescató la hija del faraón. Entonces él sabía que era judío, ¿sí? Un día ese hombre pues poderoso, etcétera, un día tomó una iniciativa muy personal, y en el versículo 23 de Hechos 7 Esteban siguió narrando la historia. Dice: cuando hubo cumplido Moisés la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Le vino al corazón, de pronto, pues yo tengo sangre judía, y los miraba así como que sufrían, y voy a ir a ver cómo están. Y se metió con los de a pie, se salió del palacio, se puso otro calzado y otra ropa, iba con los miserables que estaban esclavos. En el versículo 24 nos dice algo interesante. Él va a ver a su pueblo, se le viene una idea, y confiado en el poder y autoridad que él poseía en ese momento, pero orgulloso por el otro lado,
soberbio y autoritario, hizo algo terrible. Versículo 24, sigue narrando Esteban. Y al ver que uno, o sea, un judío, era maltratado por un egipcio, lo defendió. Ahora, defender al débil, pues está en la naturaleza humana, ¿no? Pero aquí vemos que Moisés lo defendió, pero en sus fuerzas del hombre carnal, violento. Porque dice, e hiriendo al egipcio, aquí habla de violencia física, de reacción del hombre culto, pero sin control, ¿sí? Del hombre carnal, del hombre exterior manifestándose ahí, vengó al oprimido. La venganza es una reacción típica del no quebrantado, del soberbio y orgulloso, del que cree que todo sabe, y cuando le hacen algo o supone que le hicieron algo, se venga, es vengativo. Aquí la Biblia nos está hablando de tal y como era Moisés. Bueno, sigue narrando Esteban, versículo 25. Pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, él ya se auto aplicó de que pues yo voy a hacer algo por Dios, o sea, de toda su iniciativa. O sea, ahí todavía Dios no lo había llamado. Y él se imaginó, digo, soy judío, por algo Dios me puso, voy a ser el faraón. Entonces, yo los voy a liberar. Una vez siendo faraón, pensamientos que se pueden asumir, que Moisés tuvo, los voy a liberar. Entonces, dice que él pensaba que ellos creían que él los iba a liberar. Sí, pero no a la manera carnal de Moisés. ¿Ah? Versículo 26. Y al día siguiente, o sea, no pasaron ni 24 horas, ¿sí?, de que había matado a un egipcio violentamente. Al día siguiente se presentó a unos de ellos, judíos, que reñían, se peleaban entre ellos, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Mire qué cosas, El violento y vengativo, 24 horas antes, había matado a un hombre y ahora quería meter paz. Eso habla de un carácter totalmente inestable, contradictorio, que un día está aquí y al rato está acá, y luego al rato está acá, a la media hora está acá, y emocional, sin control, confiando en su conocimiento y sabiduría. O sea, la tercera ley de Newton dice lo siguiente: a toda acción, muy bien, corresponde una reacción. Esa es la tercera ley de Newton. De igual intensidad, pero en sentido contrario. Y esta ley, pues es una ley, porque miren lo que sucede en el versículo 27. O sea, un día mata a un egipcio, al otro día quiere ponerlos en paz, muy pacificador, muy amoroso, muy tranquilo, y luego, pues a una acción le vino una reacción. Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. O sea, lo ve así como diciendo: tú, el burro hablando de orejas, no inventes. Tú, violento, ¿me quieres? Ahora ya te volviste muy pacificador. ¿Qué clase de hombre eres? Y si lo rechazaba, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. O sea, fíjense lo desbordado que era, Seguía siendo el hijo de la hija del faraón, heredero al trono.
Él pudo haber inventado algo, dicho algo, o la verdad, qué sé yo. Sin embargo, de una manera arrebatada, se va huyendo. ¿Conoce casos parecidos de gente que es así? Pues el suyo, el mío, totalmente inestables, totalmente emocionales. Podemos tener un montón de cosas acá como Moisés, ser con doctorados en Harvard, en Yale y quién sabe cuánta cosa, pero ser unos descontrolados emocionalmente, espiritualmente cero. Dios tenía que tratar con el carácter de Moisés, sin duda. Dios tenía que tratar con ese orgullo que se cargaba, con el egoísmo que lo caracterizaba, con la autoconfianza y con ese carácter explosivo y voluble. Claro, detrás de todo estaba el Señor. Lo llevó al desierto de Madián, donde fue pastor de ovejas durante 40 años. Fíjese nada más, del palacio, donde tenía todo, al desierto, donde no hay casi nada. Lo tuvo que llevar a un lugar para tratar con él, para quebrantarlo en el desierto, para deshacer ese egoísmo, esa autoconfianza, ese orgullo que se cargaba. Si quería él hacer algo en favor de su pueblo, no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Si tú quieres ser para la gloria de Dios o servir a Dios, tienes que ser tratado, no hay otra. Eres un grano de trigo, pero un grano de trigo no se hace un gramo de pan. Esta es otra analogía que voy a utilizar en otra enseñanza. Bien interesante, por cierto. Bien, durante 40 años, se dice rápido, pero es mucho tiempo. Durante 40 años Dios estuvo tratando con Moisés, moldeando su carácter, humillando su ego, ¿sí? Que de tener todo, de vestir las mejores vestiduras, de codearse con reyes y con los mejores manjares y tener joyas, riquezas, qué sé yo, de pronto no tiene nada. Dios comienza a tratar con él. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a llamar, pero tenía que Dios tratar con él porque le iba a encomendar una tarea extraordinaria. El hacer esa tarea requería de un liderazgo espiritual sólido, de carácter. Esa encomienda era liberar nada más y nada menos que a casi 3 millones de judíos, según los entendidos. Moisés tenía que tener carácter, un carácter para enfrentar la oposición, ¿sí? Para enfrentar la rebelión, para enfrentar la incredulidad del pueblo, la insensatez de aquellos que iba a liberar, la dureza de corazón que habían ido acumulando a través de 400 años de esclavitud. Para liderar gente así, Dios necesita hombres que previamente y en el camino Él va tratando y formando el carácter. 40 años. Moisés fue quebrantado, transformado día con día. Llegó el momento, a los 80 años de edad, cuando cualquiera puede decir, no, ¿qué voy a hacer a los 80? 40 años. ¿Por qué duró tanto? Porque el material requería todo ese tiempo. Y porque sin duda en esos 40 años se resistía.
más que otros. David era más noble, ¿se fijan? Si analizamos el carácter del rey David, ese reaccionaba más rápido al trato de Dios y se humillaba. Bueno, durante 40 años trató con él. Ahora estaba casi listo para hacer bendición a millones de judíos. Hebreos capítulo 11, versículo 24, nos dice algo acerca de Moisés, del Moisés ya transformado, ya quebrantado y tratado por Dios. Dice Hebreos 12, 24, por la fe Moisés, o sea, la confianza que puso en el Señor, se iba doblegando día con día, hecho ya grande, o sea, aquí es de edad, 80 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso era algo legítimo, que él en cualquier momento podía salir del desierto e ir a reclamar, porque legítimamente era hijo de la hija del Faraón. Y dice aquí que cuando ya hecho grande, a los 80, ya había entendido que Dios tenía algo para él y había entendido la necesidad de haber sido quebrantado, para despojarlo de todas esas cosas que no nos sirven, al contrario, nos obstaculizan. Versículo 25, escogiendo, ahí está, de manera libre, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado que vivía viviendo en el palacio del Faraón. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el sufrimiento de Cristo, o sea, de manera profética, él entendió que de su linaje nacería el Mesías, o del pueblo de Israel nacería el Mesías. Él, de alguna manera, el Señor lo hizo entender esto, y dijo, no, prefiero negarme de todo eso, y de toda la gloria del mundo, de todas las pleitesías y reconocimiento de los reyes que vivían alrededor. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, miró las riquezas, el oro, las piedras preciosas, pero dijo, no quiero eso. Cuando todo mundo quiere eso. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se refiere a cristianos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, tomaron la decisión de seguir lo que Moisés rechazó. Hay algunos que siguen algo que ni siquiera tienen, lo quieren tener. Hay gente, fíjese, hay gente que tiene mucho dinero y es muy codiciosa, y hay gente que no tiene nada y es más codicioso que el que tiene. Es una cosa inexplicable. Son cosas que se van formando en el carácter de la persona. Sigo leyendo. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él vio riquezas mayores. Él vio la eternidad. ¿Sí? Y dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. O sea, lo sacó del corazón. ¿Sí? Porque él pudo haber estado 40 años lejos de Egipto, allá en el desierto, pero Egipto, tenerlo en el corazón. Como el ejemplo anterior, usted no puede tener nada, como decimos, ni en qué caerme muerto. Sin embargo, puede tener su corazón en el dinero, aunque no tenga nada. Qué cosas, ¿no? Y dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Sabía que al rechazar ser hijo de la hija del faraón, estaba rechazando ser rey de Egipto. Y era, imagínense nada más, era
el desaire de los desaires. Sabía que al renunciar a eso que legalmente le correspondía, el faraón, el padre de su madre adoptiva, se iba a enojar, pero él ya había visto algo más grande. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, esta expresión es tremenda. Como viendo al invisible. Aquí habla ya de un carácter más sólido, más firme, formado, listo para ir a liberar a Israel y enfrentar todo lo que se iba a presentar en el desierto. Bueno, pasaron estos 40 años, 80 años tenía Moisés. Un día, narra la historia bíblica, Dios se le apareció en una zarza ardiente. ¿Se acuerda del pasaje? Y Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía, y dijo, voy a ir a ver qué fenómeno es este, ¿no? Y cuando él se iba acercando, Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies. Te vas a acercar conmigo no con tu suciedad. Donde estás pisando es tierra santa, quita las sandalias de tus pies. Y inmediatamente él se las quitó. Antes, ¿qué? No, se las quitó. Y le hace un llamado desde la zarza. Y ahí está Moisés, descalzo, pisando las piedras, ya todo así, mirando aquel fenómeno. Y oye la voz de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, le dice Dios desde la zarza, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. ¿Te acuerdas que él de su iniciativa quiso ayudar a sus hermanos de sangre? Y lo único que hizo en su carne, en su hombre carnal, fue regarla. Pero ahora ya no es su iniciativa, ahora es la iniciativa de Dios. ¿Qué es lo que cuenta, hermanos? Lo que Dios quiere, lo que Él dice y cómo debe de hacerse. Y aquí Moisés ya no dice, no, pues a mí se me ocurre, ¿no me pides mi opinión? Tu opinión, no, ahora ya cede sus derechos y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué quieres o qué? He visto a mi pueblo, he descendido para librarlos. Y él como diciendo, pues líbralos, ¿no? Bueno, yo me imagino, ¿no? Esto está en la Biblia. Pero miren, aquí viene el llamamiento, versículo 10, Éxodo 3:10. Ven, le dice, ven, acércate más, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Qué tremendo, hermano. Miren cómo terminó Moisés. De andar presumiendo, ¿no saben quién soy yo? ¿No saben quién soy yo? ¿No saben quién soy yo? Terminó diciendo, ¿quién soy yo para ir a sacar a Israel? No soy nada, yo ¿quién soy? Aquí ya se ve otro hombre. Mientras tú, mira, un rasgo de la carnalidad y de lo terrenal de que somos, es darnos esas ínfulas de que no saben quién soy yo. Y la Biblia dice, miren, ustedes, dice Pablo, no se crean más de lo que son. En otras palabras, son lo que son. Ahora, ¿qué dice la Biblia que somos? Dice que somos lo vil y lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es para de ser lo que es. O sea, en realidad, ¿qué somos, hermanos? Polvo cósmico. O sea, por más culto que seas,
Por más grados académicos que acumules, ¿qué porcentaje del conocimiento universal puede un ser humano almacenar en su cabeza? Ni el 0.001 del conocimiento universal de todas las materias. Sigue siendo un súper ignorante, ¿no es cierto? Pues hay quien cree que con dos doctorados y una maestría, ¡uah!, cuando son unos ignorantes en relación con el conocimiento universal. Serán eruditos en cierta materia, pero son unos ignorantes. Entonces, con esa ignorancia se les sube a muchos. Bueno, pues así estaba Moisés, y Dios se lo fue bajando. Se lo fue bajando. Señor, ¿quién soy yo?, le dice. Versículo 12, Éxodo 3:12. Y él respondió: ve, le dice. Está dando una orden, porque yo estaré contigo. Le da una orden, pero le da una promesa. ¿Qué no es la misma que Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué Jesús no les dijo a sus discípulos, y también a nosotros nos alcanza, cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que a veces no lo sienta, es que no andamos por sentimientos. Ese es el hombre carnal, terrenal. Andamos por fe, nos sostenemos como viendo al invisible. Y esta condición de pandemia es la atmósfera ideal, escúchame bien, para que un cristiano demuestre en quién está confiando. ¿Pero qué ha sucedido? De todo ha sucedido. Moisés escucha ese llamado del Señor humildemente, de manera no altanera, no se percibe en lo que dice y cómo lo dice, una actitud humilde, y sigue argumentándole al Señor después de haberle dicho: es que, ¿quién soy yo? No puedo, yo no soy nadie. Y sigue argumentando humildemente Moisés. Versículo 10, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero Esteban narró que era poderoso en palabra, ¿sí o no? Y aquí Moisés dice: no, es que no soy de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y algunos dicen que esto ya lo traía Moisés desde antes, pero entonces se está contradiciendo con lo que dijo Esteban, que era un hombre poderoso en palabras. Entonces, ¿qué significa? No, aquí ya estaba despojado de toda esa autosuficiencia, de todas esas ínfulas que él tenía de ser el heredero del trono de Faraón. No, pues Señor, pero pues no sé ni hablar, no sé ni qué decir, ¿cómo voy a ir yo? Pues yo ya no soy. ¿Qué soy yo, Señor? Pues de aquel hombre poderoso en palabras y en obras quedaba casi nada. Casi nada. Bueno, conocemos la historia, que finalmente cómo Dios sacó a Israel de Egipto por mano de Moisés. Esa la conocemos. Lo cual nos enseña que Dios usa a hombres quebrantados y humildes para bendecir a otros. El Señor tiene que moler el trigo para hacer pan y alimentar a los demás. Dios te quiere usar, pero necesita quebrantar el grano o los granos de trigo, todos. Tiene que tratar contigo y conmigo para bendecir a otros, alimentar a otros, bendecirlos. Moisés entonces había sido quebrantado y transformado para pastorear a una congregación que algunos dicen que casi llegaba a los 3 millones de personas. Y lo saca
Pasan el Mar Rojo, una extraordinaria hazaña. ¡Wow! Atraviesan el Mar Rojo. De pronto, cuando ya están ahí, ven el desierto, resulta que las ovejas o el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le empiezan a reclamar a Moisés. Y le empiezan a gritar y a decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Y lo empezaron a agredir, se lo empezaron a rebelar y a murmurar. Ahora, yo quiero que veamos la reacción de Moisés ante los reclamos. ¿Cómo reaccionó Moisés ante estos reclamos? Ahí está en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira todo lo que les dice. Los anima. O sea, su reacción, si hubiera sido antes, o mejor dicho, si esta acción hubiera sucedido sin que Moisés hubiera estado formado, ¿cómo creen que les hubiera ido a todo este montón de quejumbrosos? Pues imagínenselo. A ver tú, paso, órale, ¿quién más? ¿Quién sigue? No, ya Moisés, ya todo bien, todo en orden. No, nada que ver. Su reacción, fíjate, puro aliento. Ahí se ve que está reaccionando en el hombre espiritual, tratado, quebrantado. Y en lugar de darse por ofendido, les dice: no, espérense, no tengan temor, estén firmes, no se me doblen ahorita, Dios está con nosotros. Ustedes van a ver cómo nos va a ayudar, cómo nos va a salvar, cómo nos va a sustentar. Dios va a pelear por ustedes. Ustedes van a estar tranquilos. Wow, ahí vemos a un Moisés totalmente diferente, ¿sí o no? Su reacción muy diferente. En otra ocasión, también de manera inesperada, los hermanos de Moisés, Aarón y María, hermanos en la carne, se vuelven contra él y murmuran contra él y se acercan con él y le dicen: ¿sabes qué, Moisés? No nos gusta la esposa que escogiste, no nos gusta, porque había escogido por esposa a una etíope, morena, negrita. Dice: no nos gusta. Fíjense, salieron racistas, clasistas. Y no nos gusta que hayas escogido a esa mujer. Le empiezan a reclamar. Es más, le dicen: también Dios habla a través de nosotros. Así es que, ¿sabes qué, Moisés? Aquí estamos y nosotros vamos a tomar el control de las cosas. Se fueron sobre Moisés. Ahora, todo esto que hicieron Aarón y María lo oyó Dios y los reprendió. Allí en Éxodo 14:14. ¿Por qué pues? No es Éxodo, es Éxodo 4. Les dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, cuando ya los reprende a Aarón y a María, vemos claramente que Dios salió en su defensa. Él ya había entendido que no tenía que defenderse. Sabía que Dios era el que lo iba a defender. ¿Se acuerdan de Pedro cuando sacó la espada y le corta la oreja a uno? Y Jesús le dijo: guárdala. No, así no es el asunto. No. Viene el juicio y el castigo de Dios sobre María, porque era la incitadora y la invadió la lepra. Ahora, ¿qué hizo Moisés? ¿Cómo reaccionó Moisés ante la rebelión de su hermano Aarón y de su hermana María? Números 12, versículo 13, nos dice la reacción de Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¡Wow! No, está irreconocible Moisés, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había sido quebrantado. Porque había sido quebrantado.
sus reacciones eran totalmente distintas. ¿Sí? En lugar de agarrarla contra Moisés y expulsarlos de la congregación de Israel y decirle a María, eso te ganaste, te lo mereces. No. Dice que clamó a Dios, intercedió por ella. ¿Qué le dijo Jesús? Oren por sus enemigos. El que te maldice, bendícelo. No paguéis a nadie mal por mal, sino te hacen un mal, paga con un bien. Leí una historia que me conmovió de un pueblito en los Estados Unidos, donde un pueblo chico había 2 peluquerías o barberías, las únicas 2 que había ahí en el pueblo. Un día uno de los barberos se enfermó de gravedad y dejó de trabajar por 2 meses. El peluquero, el barbero que estaba sano, se le acrecentó el trabajo, se le multiplicó y sus entradas se triplicaron, sus ganancias. Cuando ya se alivió, dieron de alta al otro barbero, el que había ganado mucho dinero fue con él y le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y pues el otro siempre lo miraba así como, pues era la competencia, ¿no? Dice, no, pues tú me conoces, yo no soy de pleito, yo vengo a decirte algo. A ver, ¿qué quieres? Dice, mira, desde que tú te enfermaste, yo ganaba tanto. De que tú te enfermaste hasta ahora, yo gané todo esto de más. Entonces lo que yo vengo a hacer es a entregarte. Fíjate nomás, a mí esa historia me conmovió. Vengo a entregarte todo lo que tú debías de haber ganado, pero por la enfermedad no pudiste hacerlo. No, aquel se quedó y se agarró llorando. ¿Cómo tú haces eso? Dice, sí, bueno, es que a mí mi Señor me enseñó eso. ¿Tú lo harías? ¿O dirías, ay, Dios me bendijo y le mandó una enfermedad a aquel? No, necesitamos quebrantamiento, hermanos. Somos egoístas, somos avarientos. Feo. Voltea con... No, mejor déjalo así. No, ahí muere. Sáenla, Señor. El hombre espiritual, hermanos, no es rencoroso, no es vengativo, pasa por alto la ofensa. Pero las cosas no terminaron allí. Pasan muchos días y Moisés enfrenta otra rebelión, esta vez más fuerte. Esta vez de parte de alguno de los líderes de Israel, un tal Coré, así lo menciona la escritura, se opuso a Moisés y Aarón, quería tomar el liderazgo del sacerdocio, quería desbancarlos, quería darles golpe de estado, quería removerlos, ¿sí? Este tal Coré convenció a algunos más de Israel, hombres príncipes de Israel, dice, y se enfrentaron a Moisés y le dijeron, basta ya de ti, Moisés, nos tienes hasta el copete. Bueno, en mi versión, ¿no? Nosotros vamos a dirigir ahora al pueblo, porque tú no la haces. Queremos el sacerdocio, queremos el liderazgo. Y se lo revelan. Ahora, recuerden la tercera ley de Newton. A toda acción, ¿qué corresponde? Una reacción. Ahora, se le revelan a Moisés, acción. Ahí está. ¿Cuál es la reacción natural? Que siempre es contraria a la acción misma, según la ley de Newton. Pues si alguien se te revela, si alguien se te pone al brinco, es una acción. ¿Cuál es tu reacción? Pues órale,
de a como nos toque, ¿verdad? Yo soy el jefe aquí y órale, éntrale, y hazle como quieras. No, si nos las pintamos solitos, ¿a poco no? ¿No se identifican con todo esto? Yo sí. Bien humano todo esto, todas estas reacciones. Entonces la ley de Newton dice eso, y aquí Moisés la rompe otra vez. Ese es el gran poder del mensaje del Evangelio, hermanos, que el Señor nos transforma, pero para bien. Y que así como la tierra posee materiales muy valiosos, tiene que ser quebrantada ¿se imaginan bueno, en la actualidad los taladros mecánicos, como hicieron los túneles aquí, esas maquinotas? ¿Cómo le decían a esa máquina? La bestia, ¿no? ¿Cómo le decían? Para hacer los túneles, ¿cómo muelen o sea, para poder entrar? Y sacar el metal precioso. Ahora, ¿cómo reaccionó Moisés? Contrario a la ley de Newton. Qué increíble. Números 16:4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Ven? Como les decía hace 8 días, algunos, ay, pastor, tengo esta situación, pero no me diga que ore. ¿Qué quieres que te diga? Que agarres un machete y vayas y le tires de machetazos al vecino que te aventó la basura allí. ¿Cómo te voy a decir eso, no? Se postra sobre su rostro. Ahora, en el versículo 11 del mismo capítulo vemos algo interesante. Moisés usa la autoridad que Dios le había delegado, porque al hacerlo libertador le delega autoridad y los reprende a todos estos rebeldes, pero con una actitud muy distinta. O sea, usa la autoridad, los reprende con mansedumbre, con paciencia, y les dice lo siguiente en Números 16:11. Les dice: por tanto, les dice Moisés, tú y todo tu séquito, le dice a Coré, sois los que os juntáis contra Jehová. Es contra Dios su rebelión. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Él ya ni siquiera se incluyó. No, pues yo soy menos todavía. Dice el versículo 12: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, que eran 2, pero andaban desatados. Andaban en todo lo que daban en su rebeldía, contaminaban a la gente hablando. No, y si en ese tiempo hubiera habido Facebook, su Facebook tendrían, hablando de cosas contra Moisés para demeritar su autoridad, para calumniarlo, para lesionar su reputación y que la gente ya no siguiera a Moisés. Alguien dijo: no, pues para nosotros está más duro el día de hoy, dijo un pastor, porque en aquel tiempo no había Facebook y ahora sí hay. Ahora nada más se enteraban allí los israelitas, no se enteraban todos los egipcios y los caldeos y los persas y los aztecas aquí en México. Ahora está peor el asunto. Pero ¿cómo hay que reaccionar? Entonces les manda a llamar a esos 2 sediciosos, y los llama por nombre, a Datán y a Abiram. Y ellos le respondieron a Moisés: no iremos allá. O sea, desafiando la autoridad de manera altiva, orgullosa y todos los demás sinónimos. No vamos. ¿Qué estaban haciendo allí? Menospreciaron su autoridad. Si hay algo que más le duele al ego de una persona, es cuando lo menosprecian. ¿Sí o no? Cuando no valoran tu trabajo, cuando no ven ni valoran tus merecimientos. No me valoran, ya me voy a un lugar, a otra empresa donde me valoren. Cálmate, Moisés. Cálmate, Moisés, a los 40 años. Entonces lo desafían. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe encima de ustedes? ¿Sí? Pues un montón. Bueno, mañana pónganse así. Órale.
Lléguenle, oye, si entras a las 8, llega a las 10. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué le importa? Póntele al brinco. Desafíalo. Esa es tu acción. Y vas a ver la reacción. Órale. A ver, vete a recursos humanos, liquídenme este indeseable aquí. Órale, lárgate de aquí, no te quiero ni ver. ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Les conviene rebelarse? Pues no, porque luego te van a despedir por tu soberbia y luego al rato tu esposo y tus hijos empiezan a padecer hambre por tu orgullo. Ahora, si tú eres el jefe y te desafían los otros, es una acción que, ¿y tú cómo vas a reaccionar? ¿Verdad? Porque algunos de ustedes son jefes o dueños de sus negocios. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a reaccionar? Está buena la prédica, ¿a poco no? Bueno, también me está gustando. Está buena. Entonces, ¿cómo reaccionó? Bueno, vemos algo sorprendente. Números 16:15. Fíjate, con María reaccionó de una manera. Y aquí vemos algo sorprendente. Números 16:15. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Ah, caray. ¿Qué pasó allí? Bueno, Moisés se enojó, pero no perdió el control, como lo hizo contra aquel egipcio al cual mató. Ya no era el mismo. Se enojó en gran manera, pero se controló. ¿Y se acuerdan que Pablo dice a los efesios: enójense, airaos? Porque hay razones justas para enojarse. ¿A poco no te enoja ver que un hombre que va con su esposa en la calle y de pronto la empuja y la empieza a dar de puntapiés? Eso está en la naturaleza, es un enojo justificado. Pero no te puede desbordar, porque si te desborda, te puedes meter en unas broncotas, porque puedes llegar incluso a defender a esa mujer y pasarte de fuerza en someterlo y lo puedes matar, ¿sí o no? Hay un montón en la cárcel diciendo: no, pues es que me estaba ahí haciendo bullying, me estaba burlándose de mí y me enojé y no sé qué pasó y me cegó el enojo y lo maté. Pues aquí Moisés, fíjate que se enojó en gran manera y dijo a Jehová, o sea, enojado, así, imagínenselo así, con los puños cerrados a lo mejor, pero oró a Dios y le dijo: Señor, no mires a su ofrenda, estos están duros, estos están en su rebeldía total. Dice: no mires a su ofrenda, Señor. Y él, enojado, dice: ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Sin embargo, no se desbordó. Ya vemos un hombre más dueño de sí mismo, ¿sí? Que en la rebelión más dura estaba aún dispuesto a perdonar y hacer algo para aplacar esa rebelión.
Pero Dios toma la decisión. Y miren lo que le dice a Moisés. Números 16:21. Les dice a Moisés y Aarón: apartaos de entre esta congregación, o sea, de entre los rebeldes, y los consumiré en un momento. Hazte un lado, Moisés y Aarón. Háganse a un lado porque los voy a consumir, a todos estos rebeldes. Y otra vez la reacción, versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¡Wow! Me sigue impresionando el trabajo de Dios en la vida de Moisés. Y le dijeron al Señor: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dice: no es un solo hombre, o sea, Coré, el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, ¿qué culpa tienen los demás? Ahora, aquí lo que yo quiero resaltar es la reacción de Moisés, rompiendo en 1000 pedazos la tercera ley de Newton. Una reacción totalmente extraña para el hombre carnal. Dice: Señor, no, mira, uno no se quiere arrepentir. Señor, a ese dale, pero a toda la congregación, Señor. O sea, está intercediendo. ¿Se acuerdan de aquel episodio cuando Jesús fue mal recibido en una aldea samaritana y Jacobo y Juan, discípulos de Jesús, al ver que no lo recibieron de buena gana Jesús, le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Se acuerdan? ¿Es de ese pasaje? Está en el Evangelio. Fíjate nomás. Y el Señor dice una versión que los regañó fuertemente y les dijo: ¿qué? Yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Ustedes no saben de qué espíritu son, pero como diciéndoles: pero voy a tratar con ustedes. Ahí, y les puso los hijos del trueno. O sea, ¿qué hace un rayo cuando cae en la tierra? Es descontrolado y causa muchos estragos. Y así eran ellos, como Moisés. Bueno, si hay algún descontrolado aquí, mira, te conviene que el Señor es por tu bien. ¿Te imaginas diciéndoles? Fíjate, tenía fe para decir: estos samaritanos podemos hacer descender fuego del cielo como Elías, y que los consuma y que se achicharren todos. Fíjate nomás. El Señor los regaña, obviamente. No, yo vine a salvar, no vine a destruir. Bueno, Moisés entendía que Dios era el que debía quebrantar a estos rebeldes, pero él ya no tomó el asunto en sus manos. Dios le dice finalmente a Moisés que le diga al pueblo que se aparte de entre los rebeldes. O sea, si alguien, al decirles Moisés: apártense de Coré y los que le están siguiendo, y los que se apartaban, era porque finalmente habían decidido no seguir la rebelión de Moisés, de Coré, perdón. Números 16:26. Y él habló a la congregación, o sea, Moisés, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y miren lo que dice a continuación: y que no las hice de mi propia voluntad. Yo nada más estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ustedes se están rebelando. El asunto no es conmigo, es contra Dios. Entonces, que Dios haga lo que Él quiera con ustedes. Bueno, el final de esta historia ya la conocemos. ¿Qué sucedió? Se los tragó la tierra a todos los rebeldes. Ese es el fin o el final de los rebeldes siempre, 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 siempre. Díganme conmigo: siempre, siempre, siempre. Jamás verá usted a un rebelde que Dios lo bendiga. Todos muerden el polvo.
todos. Es mejor humillarse, ¿no? Estos no lo quisieron hacer. Dice, hazte a un lado. Bueno, aquí vemos a un Moisés hecho todo un hombre de Dios, hecho y derecho. Dios había tratado con su carácter. Su mente carnal y sus reacciones carnales casi habían desaparecido. Note que dije casi, porque un poco después Moisés enfrentaría una de las páginas más negras de su vida. ¿Qué sucedió? Por enésima vez el pueblo murmuró contra él. Tenemos sed, ya no aguantamos esto. Moisés va con Dios, Dios le da instrucciones, le dice, ve y háblale a la roca. Ya una vez había murmurado y Dios le había dicho, con la vara que tienes golpea la roca y dará aguas. La roca que lo seguía, dice Corintios, era Cristo, tipificando proféticamente el sacrificio de Cristo una sola vez. Entonces le dice, ve y habla a la roca, ya no la golpees, háblale a la roca, para que al hablarle tú, ella va a dar de sus aguas, le dijo, y le darás de beber al pueblo. Pero ¿qué sucedió en Moisés? Por eso dije, un hombre hecho y derecho, que casi. El Salmo 106, versículo 32 nos dice lo que le pasó a Moisés. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, o sea, contra Dios, y habló precipitadamente Moisés con sus labios. ¿A qué se refiere? A que Moisés habló, en lugar de hablar a la roca, fue con el pueblo, les habló duramente, los amedrentó, los intimidó, les dijo, montón de rebeldes, les dijo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Moisés perdió el control de sus emociones y reaccionó en la carne y golpeó la roca 2 veces. Dios le había dicho, háblale, pero él ya le llegó al límite, algo pasó. Por eso dije casi, y golpea la roca, y Dios se disgustó y le dijo en Números 20:12, en la versión en lenguaje actual, pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, porque Aarón consintió con Moisés, ustedes no creyeron en mí, no confiaron en él, háblale a la roca, pero sus emociones se desbordaron y cometieron un grave error que no puede quedar así nada más, no. Dice, ustedes no me creyeron ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Híjole, ¿qué pasó aquí? Fíjense, algunos en su mente puramente humana, en sus emociones humanas, les puede parecer, esta disciplina de Dios les puede parecer demasiado severa. Oye, tanto bien, bueno, Moisés, y todo lo que hizo, y luego al final pues cometió un error, y Dios le dijo, no entrarás a la tierra. Les parecerá muy severo esta disciplina. Sin embargo, Dios seguía quebrantando lo que quedaba de Moisés. ¿Cuál es la lección? Que hasta el último día de nuestras vidas, el quebrantamiento vendrá en todas aquellas áreas con las que seguimos batallando. El quebrantamiento de Moisés debía de continuar hasta el